Hoy el Espíritu de Dios quiere hablarnos de esos momentos difíciles que usted y yo no estamos exentos, que pueden venir, aquellos vientos contrarios que se levantan en nuestra vida y lo importante de entender cómo vamos a reaccionar. Lo primero que yo quiero que se entienda de parte de Dios es que no todo en el Señor es color de rosa. El camino al reino de los cielos se hace difícil y dice la palabra que solo los valientes lo arrebatan. ¿Por qué se necesita esa valentía, ese valor? Porque habrá momentos en que usted quiere parar, porque habrá momentos en que usted sentirá que Dios se olvidó de usted. Pero la verdad es que las cosas no son así. Y vamos a tomar dos ejemplos claves en el transcurso de toda esta enseñanza y tiene que ver con Jod y con David. Y en el libro de Jod, en el capítulo 19, en el versículo 20 al 25, dice el Señor así: mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios y ni aún de mi carne os saciáis? ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Amén y amén. Y en el Salmo 23, en el versículo 4 y 5, también en un momento difícil como el que Jod está pasando, David experimenta lo siguiente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y unges mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando. Amén y amén. Usted puede notar que en ambos, los dos hombres y varones de Dios que están experimentando un momento difícil, cierran con la seguridad y la confianza de que Dios está con ellos. El uno dice: yo sé que mi Redentor vive, que Él me va a levantar, Él me va a sacar. Y el otro dice que unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. A pesar de la presencia tuya, lo inunda todo. La copa representa el ser, el hombre como tal, cuerpo, alma y espíritu, lleno de la presencia de Dios. Cuando Él dice: mi copa está rebosando. Algo que tenemos que aprender, y ya quiero soltarlo de entrada, y es el propósito de esto, es que usted tiene que vivir con la seguridad, con la confianza y con la esperanza que aunque las cosas no estén bien, que aunque las cosas no se den por el camino que deben darse según su perspectiva, Dios está al control. Dios está con usted y Él no le ha dejado. Parece que se nos ha enseñado a través de esas enseñanzas erróneas de la teología de la prosperidad que solamente Dios se hace visible y manifiesto cuando todo está bien. Cuando usted está acepto a los ojos de Dios es porque usted está estrenando carro, está viajando y eso, y la gente se lo cree. Y por eso se llega al conocimiento, en la búsqueda de Dios, se llega a vivir la vida del Evangelio, es conforme o dentro de la perspectiva de que Dios me tiene que dar, de Dios me tiene que suplir conforme a sus riquezas en gloria, conforme a mis deseos, a mis anhelos. Y en la medida en que yo alcance lo que tengo y aún más, entonces Dios está más y más agradado de mí. Y hoy la verdad es que el Espíritu Santo quiere que desarrollemos una absoluta confianza y esperanza en Dios. Ahora, no hablo de confiar en Dios solamente en poner en sus manos nuestra vida. Hablo de confiar en Dios en medio de las grandes adversidades, en medio de las fuertes tormentas. Hablo de confiar en Dios cuando otros en situaciones parecidas han retrocedido o se han rendido. Es fácil confiar en Dios cuando hay trabajo y todo está fluyendo. Pero la verdad es que es muy difícil cuando todo está en números rojos, cuando no hay provisión o cuando somos azotados tal vez por una enfermedad grave como un cáncer. Ya no es tan fácil confiar en Dios y mucho menos esperar en Él.
Es fácil el confiar en Dios cuando se está comenzando un matrimonio. Es fácil decir, pongo mi matrimonio en las manos de Dios cuando estoy empezando, pero qué difícil es cuando han pasado los años, la presión de los compromisos económicos, la presión de la crianza de los hijos, ellos rebelándose y las diferentes situaciones que se levantan dentro del matrimonio. Qué difícil es no pensar en un divorcio, no pensar en que se está resquebrajando a pedazos y que Dios se ha olvidado, que ya no vale la pena seguir adelante. Y por eso se habla que la solución más pronta o más fácil es el divorcio. Ya no es tan fácil confiar en Dios en un momento de esos. Y hoy vamos a ver lo importante de que aunque usted ande en valle de sombra de muerte, usted no tema mal alguno. ¿Por qué? Porque Dios está con usted. Porque usted sabe que el Dios Todopoderoso lo ayuda, lo bendice, le guía y le muestra el camino a seguir. Entonces, vamos a ver lo importante que es confiar en Dios a pesar de. Porque, insisto, no es fácil confiar en Dios cuando se está embarazado y se espera con entusiasmo la llegada de ese bebé. Pero las cosas pueden cambiar de un momento a otro cuando se presenta un aborto inesperado y ese bebé se pierde. Cuán difícil en momentos como estos es confiar en Dios. Pero de eso se trata en esta hora lo que Dios nos está hablando. Porque yo sé que esta palabra le está llegando a personas que están pasando un momento difícil, una circunstancia adversa. O tal vez este es el momento de recordar y empezar a entender por qué se dieron esas situaciones que viviste en el pasado. O por qué no, Dios preparando corazones y vidas para lo que ha de venir. Porque la entrada al reino de los cielos no es fácil. Las marcas de los padecimientos de Jesús, de la muerte de Jesús, también van en nuestro cuerpo. Y usted y yo tenemos que vivir preparado para esto. Y las cosas se van a poner más tensas cuando te comparas con alguien del mundo y ves que esa persona sufre igual o hasta menos que tú. Entonces surge una pregunta: ¿cuál es la diferencia de ser cristiano y no serlo? Pero sí hay una diferencia. No es lo mismo pasar solo una terrible enfermedad o un problema grave que pasarlo de la mano con el Señor. El cristiano no está solo. La presencia de Dios y por sobre todo, dígame bien esto, su poder a través del Espíritu Santo está con él. Y mientras que el no creyente se enfrenta en sus fuerzas, cansado, asustado y moviéndose por su intuición o lo que mejor le parece, no es igual para el cristiano. Y por eso quiero que tomemos hoy el ejemplo de Job. Quiero que arranquemos por ahí, porque es enfrentarse a las vicisitudes de la vida, a las circunstancias contrarias, a esos vientos contrarios que vienen sobre la barca de tu vida, de tu matrimonio, de tu trabajo, de tu negocio, y usted siente que esas olas gigantes sacuden tu barca y la ponen en riesgo de ser quebrantada y naufragar. A eso nos tenemos que enfrentar. Pero algo que Dios espera en eso es que usted se fortalezca en el Señor, que usted confíe en su palabra, que usted ponga su esperanza en el poder que en él hay, y que usted tiene que estar con la seguridad y la confianza de que Dios lo va a ayudar. ¿Que cómo? No lo sabes. ¿Que en qué tiempo? Tampoco lo sé. Yo he insistido mucho que Dios nunca llegará demasiado tarde, pero tampoco demasiado temprano. Él va a llegar en el tiempo justo. Él se va a glorificar en el tiempo justo. Cuando Dios se glorifica en el tiempo justo, ni demasiado temprano ni demasiado tarde, está la obra del Señor completa. Él no va a parar. Él no va a actuar. Él no va a dar un rumbo nuevo. Él no va a abrir un camino nuevo hasta que la obra que Él se ha propuesto con cada uno de nosotros sea completa. Por eso es que usted tiene que prepararse y alistarse para todo lo que Dios tiene previsto para usted. Y por eso vamos a tomar el tema de Job. Y este hombre Dios lo llamó un hombre justo, un hombre íntegro, y lo ha exaltado y lo ha alabado aún delante de Satanás. Satanás ve con asombro el concepto, eh, la perspectiva que tenía él de Job, cómo lo veía, y esto molestó a Satanás. Y aquí empieza todo
Vamos a prepararnos para estudiar cómo este hombre enfrentó esta circunstancia difícil, pero cómo Dios lo sacó en victoria y en bendición, como estoy seguro que se glorificará con cada uno de ustedes. Para los que están pasando un momento difícil, para los que de pronto más adelante vayan a repetir otro momento difícil, o sencillamente para los que no lo han pasado, pero vienen, porque son circunstancias que Dios va a usar para mostrar su gloria. Dios va a usar para manifestarse poderosamente en su vida. Recuerde que Dios quiere forjar el carácter de su Hijo amado en la vida de cada uno de nosotros. Y es necesario ir al desierto. Es necesario ser probado. Es necesario vivir procesos, porque esto forma parte de la formación de Dios, del camino que el cristiano tiene que recorrer. Llegar al reino de los cielos no es fácil. Hacer la oración de fe, lo más sencillo. Pero entrar en ese proceso de cambio y transformación, donde se empieza a desarrollar la regeneración del espíritu de cada uno de nosotros y donde el Espíritu Santo, tomando preeminencia de todo nuestro ser, toma el control de nuestra alma, o sea, mente, pensamientos y sentimientos, y de nuestro cuerpo, porque de eso se trata. Hasta que esté rendido al Espíritu de Dios, óyeme bien, todo su ser, cuerpo, alma y espíritu. De eso se trata, y vamos a tener que pasar por situaciones que no van a ser agradables, pero que a la final van a traer grandes, ricas y abundantes bendiciones de parte de Dios para nuestras vidas. Entonces volvamos al ejemplo de Job. Dios dice que Job es un hombre que hace las cosas correctamente y con integridad. Y Satanás dice que ese hombre es así porque lo tiene todo. Tiene dinero, tiene trabajo, está bendecido, tiene esposa, tiene hijos, tiene salud, tiene riquezas. Pero él dice, te aseguro que si no tiene nada de eso, él te maldeciría y te daría la espalda. Y entre Dios y el diablo es esta charla, donde Dios creía en la integridad de Job y su compromiso con Dios, la entrega que él tenía con Dios. Y el diablo sigue argumentando y Dios dice, ok, toca todos sus bienes, las bendiciones que yo le he dado, pero no le quites la vida, respétale la vida. Y esto es difícil de imaginar, pues pasa de la noche a la mañana, de un momento a otro, de ser un hombre rico y bendecido a ser un hombre pobre, solo y enfermo. Toda una ruina. Y así Satanás toca sus posesiones, su familia, pues de un solo tajo, Job pierde a todos sus 10 hijos, su salud, y todo se pierde. No enterró un hijo, enterró en un solo acto, en un solo sepelio, a 10 hijos, en un instante. No perdió a un primo, no perdió a un sobrino, fueron sus 10 hijos. Entre esos iban unas hijas amadas. Y aunque así Job, a pesar de esto, él se mantuvo íntegro. Y así en cada prueba, en cada dolor y en cada sufrimiento, Job se mantuvo firme al lado del Señor. Dice la palabra que no llegó nunca a maldecir, sino que se atrevió únicamente a maldecir el día en que nació. Y ahí está Job. Él sabe que la mano del diablo tenía que ver con todo esto, pero él también sabía que para que el diablo hiciera todo esto es porque Dios se lo había permitido. Dios estaba atento a todo esto. Él sabía lo que pasaba. Que no era comprensible para Job, es cierto. Él sabía que era un hombre recto y que el diablo no tenía motivos para atacarlo, a no ser que Dios se lo hubiese permitido. Y por eso en este versículo 25 del capítulo 19, quiero volverlo a leer. Dice así, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y al fin se levantará. Él me dará la victoria. Él me bendecirá. Él suplirá. Él restaurará. Y esa es la confianza con la que debemos estar. No mire la situación actual. No se queje. No haga un balance financiero. Tenía tanto y se perdió tanto. Su confianza y su seguridad tiene que estar en que Dios está ahí a su lado. Que nada de lo que está pasando se ha salido de la voluntad de Dios y mucho menos del control de Dios. Y que el llamado suyo y el llamado mío ante una circunstancia es aferrarse más a Él.
Así como un niño pequeño cuando suenan los truenos en medio de una noche oscura, lluviosa, fría, con tormentos y rayos, se aferra más a su padre, a su madre, lo abraza con fuerza y se refugia en él. Y entonces, en medio de esa situación, una tormenta externa fuera de su casa, pero asustadora, lo pone a temblar. Pero se aferra a su padre, se aferra a su madre, se resguarda en él. Eso es lo que tenemos que hacer usted y yo, en medio de esa circunstancia que se ha levantado. Sí es cierto, Dios no la provocó. Bueno, podríamos decir que la permitió, porque él hubiera podido haber dicho que no. Pero él tenía una confianza y una seguridad de que Job era un hombre íntegro, era un verdadero hijo. Él creía en sus palabras, él creía en las ofrendas, en los holocaustos que le había brindado. Él sabía que su corazón era sincero y el diablo puso en tela de juicio esto. Y Dios acepta este reto para demostrarle que ni él se había equivocado y que el hombre en el cual él tenía su confianza no le fallaría. Y por eso ese versículo 25, él lleva su corazón hacia la confianza y dice, así como de repente se vino todo esto, en cualquier momento Dios me levantará del polvo, Dios me sacará de esta situación. Él sabía que de la misma manera que quitaba, Dios ponía. O su fe no dependía de las circunstancias o de cómo se sentía. Él sabía que Dios haría algo maravilloso con él. Y esto es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros, que vivamos confiados, seguros, reposados, no sabiendo que Dios hará esto o aquello, sino sabiendo que Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiere y que Él hará conmigo conforme al propósito que tiene para la vida de cada uno de nosotros. Y ojo con esto, porque hay momentos en que nosotros quisiéramos como darle órdenes a Dios. Señor, si llegara esto, si hicieras esto, si provocaras esto, si movieras esto, aquello y lo otro. No, 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 no. Usted tiene que estar atento al Señor, atento a lo que es Él. Aquellas cualidades y capacidades innatas de Dios. Él es todopoderoso. Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Él lo sabe, lo conoce, Él está en todas partes, Él tiene poder para cambiarlo todo. Eso es lo que usted tiene, esas características innatas de Dios, esas facultades innatas del único y el verdadero Dios. Ahí es donde usted tiene que estar centrado, no a la expectativa. Se ha enseñado que usted debe dar órdenes, decretando, proclamando, o sea, en otras palabras, dándole órdenes a Dios. Señor, el camino es este. En días pasados veíamos en una enseñanza cómo Naamán se para frente, este general del ejército de Siria, frente al profeta que le iba a ministrar sanidad. Él sabía, estaba seguro, y Dios lo iba a hacer. Y cuando llega frente a la puerta del profeta de su casa, dice que él mandó a un auxiliar, a un asistente, a un siervo de él, y le dijo, dile a Naamán. Entonces imagínense la situación, el hombre está parado ahí, enfermo, angustiado, temorizado, pero preparado para sorprenderlo. Traía riquezas, traía regalos, traía cartas de presentación, recomendaciones del rey de Siria. Y él está ahí. Y sale el asistente del profeta de Dios, y el profeta le manda una razón: ve y lávate en el río Jordán, sumérgete 7 veces. Y en la 7ª vez será totalmente sano. Dice que a este hombre le enfureció porque él dijo lo siguiente: yo pensé que él iba a salir. Él se imaginó, él va a salir. Él me va a hacer entrar. Y allá adentro, en lo secreto, él me va a hacer arrodillar seguramente. Él va a orar por mí. Él me va a ungir con aceite. Él me va a hacer esto y aquello. Y la obra se va a dar. Y eso es lo que estamos acostumbrados. Deje de estarse ocupando y centrando cómo Dios va a hacer las cosas. Usted confía en el poder de Dios. Usted confía en la fidelidad de Dios. Usted confíe en la entrega de Dios, en el compromiso que tiene Dios para con usted. Él es su Padre. Como dice este coro tan famoso, y mi Padre me ama. Eso es lo que usted tiene que saber, que Él es su Padre y que su Padre le ama. Y que Él va a pelear por usted, que Él va a bendecir su vida, que Él va a enderezar todas esas sendas torcidas y le va a dar un giro a todas las cosas.
Entonces usted no puede venir, o usted no puede vivir, perdón, que en medio de la enfermedad Dios, óyeme bien, estar creyendo que al 100% Él lo va a curar. Pero usted sí tiene que estar seguro al 100% de que Él tiene el poder para curarlo. Y que usted está sometido, óyeme bien, y sujeto a la misericordia de Dios. Que Él tiene el poder para hacer lo que quiera. Y así, en medio de una crisis matrimonial, no podemos estar seguros que al otro día todo puede estar perfecto, pero sí podemos confiar en que Él tiene el poder para cambiarlo todo. Y esa es la confianza que Dios espera que tengamos, no en que lo va a hacer, sino que tiene todo el poder para hacer lo que sea, hasta lo imposible si es necesario. En momentos de crisis, óigame bien esto, no podemos estar al 100% seguros que mañana tendremos un trabajo, pero sí podemos estar 100% seguros que Él puede abrir puertas. Iglesia, como hijos de Dios y como creyentes debemos vivir con confianza. El mundo no puede vernos dudando de Dios y mucho menos de su poder. El mundo tiene que vernos como hombres y mujeres de fe, confiados, asegurados, creyendo, con una esperanza viva, con una fe activa de que el Dios Todopoderoso algo va a hacer, algo va a hacer. Usted tiene que aprender a confiar. Confiar implica descansar, implica soltar su problema y entregárselo al Señor. Y yo no sé cómo lo vas a hacer. Y sabes una cosa, tú deberías de decir al Señor, no me interesa cómo lo vas a hacer. Yo sé que lo puedes hacer y que vas a hacer lo que tenga ya planeado. No lo que yo quiera, no lo que a mí me parezca. ¿Y sabe cuál es el sello de garantía de esto? ¿Sabe cuál es la seguridad que tiene que reforzar esto? Sencillamente, la voluntad de Dios es buena, es perfecta y agradable. La decisión que Él tome, el camino que Él ponga delante de usted, es el mejor camino. Es la senda más segura. Es donde Dios va a mostrar su gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Sepa esto, sepa esto. No estamos llamados solamente a predicar el Evangelio, sino también a vivir el Evangelio. Recuerde, somos cartas abiertas y las cartas han sido escritas para que sean leídas. El mundo tiene que ver la revelación de la cruz en nuestras vidas. Ahora, se trata de confiar, no de declarar y mucho menos de decretar. Recuerde, ese jueguito de palabras de declarar, de proclamar, de decretar, de profetizar, tiene que ver de una manera más coloquial en darle órdenes a Dios. Es decir, a Dios, usted tiene que hacerlo de eso porque usted me sirve a mí. Porque yo le diezmo, porque yo le ofrendo, porque yo le alabo, porque yo le... Olvídese de eso. Olvídese de eso. No se trata de decretar, no se trata de declarar, no se trata de nada de esto. Ni de decirle a la gente que todo está bien cuando no lo está. Se trata de creer que Dios tiene el poder para obrar y para enderezar todo lo torcido, para restaurar lo que está perdido. No hay esperanza si no conoces a Dios. La vida es diferente cuando conoces a Dios. Su día será especial si primero lees sobre Dios, si primero conoces a Dios y si oras y te acercas a Dios. Ese día será maravilloso. Todo lo que pase estará dentro de la perfecta voluntad de Dios y bajo su bendición. Todo, tuvo que experimentar días especialísimos en medio de la pérdida y en medio de tanto dolor. Pero ahí estaba Dios. Él dice que a oídas te había oído. Ese fue el comienzo. Pero cuando fue terminando la prueba, cuando fue llegando a esa comprensión de todo lo que había pasado, cuando fue acercándose a Dios y cuando fue desarrollando esa confianza y esa esperanza en Dios, entonces Él ahora dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esta ya es la parte final. Esta es la confianza. Este fue el cumplimiento del propósito. Satanás pensó que esto iba a ser usado para que él claudicara, pero no fue así. Al final Job estaba feliz, gozoso, porque tenía una relación con Dios,
porque ahora él confiaba en Dios, porque ahora había entendido la bendición de lo que era esperar en Dios. Ahora él no podía confiar en un Dios poderoso y esperar en un Dios poderoso si él no conocía ese poder. Y en medio de la pérdida, en medio de la tormenta, en medio de la crisis, él empieza a recibir la revelación de una dimensión superior y mayor. Gloria a Dios, porque a Dios se le puede conocer en diferentes niveles. Dios se puede manifestar como un Dios que entusiasma a la gente. Y yo diría que ese es el nivel básico, donde usted se cree que Dios lo va a llenar de plata, de bendiciones, de viajes, le va a conceder todo lo que tiene. Mejor dicho, que Dios es su sirviente. Entonces usted nomás pídale. Entonces te pueden decir, mira, siembra, siembra, selle una palabra, presente un sueño delante de Dios y Dios lo va a sorprender. Pero no es así. Hay otros niveles de relación y de comunión, donde Dios ya empieza a manifestarse, donde Dios ya empieza a mostrarse y donde usted a conocerlo, donde usted se deleita con Él. Entonces, Job entra a esta nueva dimensión. Él tiene una experiencia enriquecedora. Escasamente le conocía, pero ahora Dios es más real, es más profundo, es más íntimo para él. Ahora Job confía plenamente en Dios. Y yo no sé qué tenga que pasar usted. Porque cuando uno mira que Job era un hombre íntegro, santo, transparente, buen padre, buen esposo, buen hombre de la sociedad, buen líder social, un hombre cabal, que no solamente la gente lo notaba, sino que el mismo Dios lo manifestaba. Pero estaba en un nivel de relación de Dios muy bajo. Dios quería subirlo. Dios quería llevarlo a nuevos niveles. Dios quería manifestarse de una manera muy, muy especial con él. Dios quería que Job lo conociera en otra dimensión. No es lo mismo cuando se conoce a un papá que le da órdenes, que lo disciplina, que le instruye. Cuando ese papá de pronto ve en usted otra persona, entonces ya ese papá abre su corazón, le cuenta sus inquietudes, sus anhelos, sus deseos, sus frustraciones, su dolor, su angustia. Entonces ya no es el papá que te disciplina y todo, ahora es el papá amigo. Es el papá que te habla, que abre su corazón. O no es lo mismo cuando tú ya le abres tu corazón a ese padre, ya no está en esa condición de recibir órdenes, de acatar órdenes, de obedecer plenamente, sino que tú le abres el corazón y ese padre se acerca a ti con un corazón amoroso y te aconseja y te consuela y te levanta. Son dimensiones diferentes. Y Job tenía que llegar allá. Job tenía que escalar. Job era justo, era íntegro, era santo, era puro, era obediente, era un hombre de bien. Pero Dios tenía algo más. ¿Sabes una cosa? Dios tiene cosas nuevas para ti y grandes y superiores. Dios quiere manifestarse en la vida de cada uno de ustedes de una manera diferente, de una manera superior, donde el propósito, donde la voluntad de Dios se cumple en la vida de cada uno de ustedes conforme al propósito para el cual ha sido llamado. Cuando Dios lo va a usar como consejero, Él tiene que enseñarle otras cosas. Cuando Dios lo tiene que usar como un líder, Él tiene que enseñarle otras cosas. Cuando Dios quiere usarlo como siervo, Él tendrá que forjar en usted, en su carácter, otras cosas. Cuando Dios quiere que usted sea un padre de familia, un hombre dentro de una familia, un líder, un hombre que inspire a otros, pues Él tendrá que enseñarle otras cosas. Y a ese nivel tenía que entrar Job. Y Job entró. Y Job lo comprendió. Usted no puede vivir de las experiencias que el pastor tiene con Dios, sino que usted tiene que tener sus propias experiencias con Dios. Iglesia, usted tiene que aprender a meterse con Dios. Usted tiene que aprender a acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce a Dios íntimamente, todo es diferente. Cuando usted conoce a Dios personalmente, todo es diferente. Miren, Dios ama una iglesia que ora. Dios ama una iglesia que ayuna, que vela, que estudia la palabra. Pero entiéndame esto, Dios ama profundamente
cuando alguien de esa iglesia, en la intimidad, en lo más profundo, en lo secreto, busca de todo corazón su presencia, donde no hay que exhibir o mostrarse espiritualmente a otros, donde sencillamente lo busca porque lo ama, porque quiere saber más y más de Él, porque quiere estar con Él, no para pedirle, sino para hablar, para abrirle su corazón. ¿Y qué hace Jesús cuando esto se da? Al levantarse muy de mañana o al acostarse, cuando se busca al Padre, se habla con Él y se le adora y se le recibe, pues Dios trae palabra, Dios trae revelación. Eso es lo que pasa con una vida que se entrega al Señor en esa dimensión. Y entonces cuando una persona, un siervo de Dios, tiene un encuentro con el Señor y predica, entonces todos quedarán asombrados, maravillados. Cuando una persona está en la presencia de Dios y alguien se acerca con una necesidad, con un problema y pide un consejo, y ese consejo viene del corazón de Dios, esa persona queda atónita. ¿Te acuerdas cuando la gente que escuchaba al Señor decía, pero ¿qué es esto? ¿De dónde viene tanta sabiduría? Y el mismo Señor les daba la explicación. Las palabras que yo doy, lo que ustedes oyen de mí, no viene de mí, es de mi Padre que me lo ha revelado. ¿Y a qué horas el Padre revelaba eso? ¿En el momento que hablaba? No, en los tiempos de búsqueda. ¿Recuerdas que Jesús, cuando terminaban la jornada del día, 8, 9 de la noche, tal vez cenaban, compartía un poquito la palabra, dice que se apartaba? Y hasta bien entrada la noche, 11, 12, 1 de la mañana, entraba a tener comunión con su Padre. ¿Y sabe una cosa? No era suficiente. Muy temprano, tal vez 3:30, 4, 4:30 de la mañana, ya estaba despierto, recibiendo palabra del Padre. A ese nivel tenemos que llegar al Señor, donde nosotros realmente vivamos para Él, donde nosotros realmente seamos de Él. Y entonces Dios podrá decir, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Este es mi Hijo, el cual me hace sentir orgulloso y en el cual mi gracia, mi favor y mi bendición está sobre Él. Iglesia, las personas que tienen una búsqueda, un deseo incesante de estar en la presencia de Dios, en lo secreto, en lo íntimo con Dios, cambian, son diferentes. La gente nota algo diferente. Cuando Moisés subía al lugar alto, cuando Moisés subía al monte alto y él bajaba de la presencia de Dios, él venía lleno del Espíritu de Dios. Dice que su rostro resplandecía y que la gente no podía mirarlo cara a cara, porque la gloria de Dios, la presencia de Dios estaba con él. El tono de voz cambia, la conducta de la persona cambia, el consejo de la persona cambia. Siempre hablará en fe, en esperanza, en confianza, en seguridad. Por eso vamos a ver otros ejemplos más y veamos algunas personas que experimentaron esto, que vivieron esto y que es una realidad. Porque el deseo del Espíritu de Dios en esta hora es que usted sea tocado y sea traído a ese lugar aparte para que usted tenga esa experiencia personal e íntima con Dios. Cuando Pablo tuvo una experiencia personal directa con Dios, su vida cambió. Aún su nombre cambió. Ya no se llamaría más Saulo, sino Pablo. Cuando Abraham tuvo un encuentro personal e íntimo con Dios, su nombre cambió, sus planes cambiaron, su proyecto de vida cambió. Recibió la orden de moverse de la tierra de Ur de los Caldeos a una tierra nueva. Y fue tanta la convicción, fue tanto lo que Dios puso en su corazón, que él no dudó un solo instante. Dice que recogió todo, lo soltó todo y arrancó. Y se fue donde el Señor le dijo. Vamos a hablar un poco del rey David en el Salmo 121. Y el versículo 1 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? La gente tenía la costumbre de que en los montes altos se colocaban los dioses falsos. Así como de pronto hoy tenemos aquí en la ciudad de Bogotá, Monserrate, y en diferentes ciudades del mundo que hay lugares dedicados y consagrados a la idolatría y todo. Y David decía, la gente mira el monte alto, la gente pone su mirada allí.
Y él dice, y cuando yo vea de dónde vendrá mi socorro, y el versículo 2 trae una respuesta maravillosa, mi socorro viene de Jehová. Él decía, mi socorro no viene de ese monte alto, mi socorro viene de Dios. Yo no necesito mirar lo que el mundo mira, yo no necesito esperar lo que el mundo espera, yo no necesito poner mi confianza en lo que el mundo pone su confianza. Es triste cuando uno ve a un cristiano aplicando los métodos del mundo, volviendo a Egipto, como dice el Señor, retomando las cosas que supuestamente ya se superaron y se dejaron. Y entonces es volver atrás, es volver a empezar, volver a tomar las cosas como a nosotros nos parece. Y Dios no nos quiere ahí, no nos necesita ahí. Y por eso el salmista dice, mi socorro no viene del monte alto, mi socorro no viene de las estrategias humanas, mi socorro no viene de los lugares de idolatría y de paganismo, mi socorro no se dan como las demás gente lo hace, mi socorro viene directamente de Dios. Y esa es la experiencia del salmista. Y tal vez en un momento de crisis la gente diga, haz esto, haz aquello, hazlo por este lado. No. Usted va a decir, no, yo he decidido confiar en Dios. Es posible que cuando te falte el dinero se aparezca el gota a gota y tú digas, lo tomo y Señor, tú me respaldarás y todo. ¿Ese era el deseo de Dios? Claro que no. Dios sí permitió que llegaras a ese punto donde no estaban los recursos y nada, pero no fue el deseo de Dios provocar esta situación o ponerte en esa plataforma para que usted ahora recurriera a una estrategia del mundo. Tal vez pedir prestado sin medir las consecuencias de unos intereses altos, onerosos, sino no. Usted va a seguir confiando en Dios. Y aunque haya la presión del cobrador de eso, usted va a confiar en Dios. Y Dios le dirá, tal vez le dirá, venda esto, haga esto, vaya a esto, toque esta puerta y voy a abrir un recurso. Solo Dios lo puede hacer. Ahora recuerde, Dios no llega demasiado tarde ni demasiado temprano, sino en el momento justo. Dios va a dar esa estrategia en el momento justo. Dios no va a cambiar la circunstancia. Ahora el salmista en ese versículo 2 dice, mi socorro en Jehová que hizo los cielos y la tierra. Mi respuesta viene de Dios y no de cualquier Dios. El Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. El salmista está diciendo, no viene de Isis, ni de Moloch, ni de Acera, ni de Mamón. Viene del único, del verdadero Dios, el que hizo todo el universo y lo que está en él. Mi ayuda no viene de cualquiera, viene de aquel que por su palabra creó el universo. Qué confianza y qué seguridad la que tenía el salmista. Es ahí donde usted y yo tenemos que estar. Viene del Dios que da vida, del Dios que si alguien muere tiene el poder para resucitarle. Él lo puede hacer. Iglesia, tienes que confiar en este Dios, en el verdadero Dios. Y antes de que todo lo que ves, óigame bien, Dios lo hizo a partir de su palabra. Y antes de todo lo que está a tu lado y lo que tú disfrutas, ya existía antes de que tú nacieses. Porque primero hizo Dios todo lo que vemos, lo que nos deleita, lo que nos causa placer, gozo, alegría, lo que nos amarra a este mundo. Dios ya lo había creado. Dios ya tenía un propósito. Es que Dios es soberano, es el principio y el fin de todas las cosas. Él lo creó todo. Él tiene dominio sobre todo. Él tiene el poder y domina los mares, los desiertos, los montes altos. Él es Dios de valles y montañas. Iglesia, por favor, agárrese de este Dios. Confíe en este Dios y ponga en Él toda su esperanza. Iglesia, cuando las dificultades lleguen a tu puerta, espere que Él te va a levantar, que el Señor va a pelear por ti y Él va a traer la respuesta que necesitas. Eres mi única puerta, tienes que decirle al Señor. Yo he aprendido a hacer esto, Señor. Yo no tengo más planes. Nomás tengo un plan y eres tú. Yo no tengo un plan B, un plan C, y es en serio. Yo no tengo más planes. Cuando estoy en algo y tengo que esperar en Dios, yo espero. Y yo veo cómo el nivel del agua empieza a subir. Y empieza a subir y cuando ya siento que es, Él se glorifica. Como a veces no pasa eso, empieza a subir y apenas lo llevo en los tobillos o arribita de los oídos, ya Dios trajo la respuesta. He aprendido a entender que los tiempos son de Dios.
Y eso tiene que aprenderlo usted en esta hora. Tienes que estar preparado para cuando menos lo esperes, la dificultad seguramente tocará tu puerta. O el diablo se levanta contra ti y usted recurrirá confiadamente al Dios Todopoderoso, al que por ti pelea, y cuando tú lo haces, Él te dará la victoria. La victoria de Él será tu victoria. Y en medio de la tormenta te levantarás y dirás, mayor es el que está en mí que el que está tras esta circunstancia y tras esta adversidad. Así es Dios. Así tenemos que estar. El versículo 3 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Qué confianza y qué seguridad. No se adormecerá. ¿Qué significa esto? Que Él no te cuida por 2 horas o por 10 horas. Tal vez tú como padre puedes cuidar a tus hijos por un tiempo, pero tú no puedes estar con ellos en el colegio, por la tarde en casa, por la noche mientras duermen, porque tú necesitas dormir, tú necesitas trabajar y eso. Pero aquí lo que está diciendo, que Él no es el Padre limitado. Dios no tiene límite alguno. Él está contigo las 24 horas. Él cuida tu entrar y tu salir. Él cuida tu levantar y tu acostarte. Él te cuida en todo momento, instante. Él es el que tiene todo el poder. Cuando tú dejas a tus hijos en el colegio y oras a Dios y los pones en tus manos y pides tu protección y tu seguridad, tú te puedes ir confiado, porque de verdad Dios cuidará de ellos. Porque Dios estará con ellos y Dios suplirá para todo. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que está atento a nosotros las 24 horas del día, todos los días y en todo tiempo. Así es Dios. Mi vida no depende de que alguien me cuide, de que me encuentre en un lugar seguro o de que me encuentre acompañado por guardias. No, 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 para nada. Mi vida está en las manos de Dios y Él me cuida y Él me protege. El versículo 4 dice, he aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él es nuestra sombra, Él es nuestra mano derecha. ¿Qué significa esto? Que Él está cercano, que Él está ahí a nuestro lado, que Él nos protege en todo momento. Él es nuestra sombra, Él es nuestra mano derecha, Él nos ayuda en todo momento, dice el versículo 5. Él es tu guardador, Él está ahí, es real, Él te protege. Él te guarda, Él te escucha, Él te ve en todo momento, Él camina contigo en todo tiempo. Dice la palabra de Dios que Abraham y Moisés caminaron como viendo lo invisible. Él no, este, él no vio la gloria de Dios y caminó con Dios en todo tiempo. Así que acostúmbrese a hablar con Él en todo momento. Acostúmbrese a caminar como viendo al invisible. Iglesia, no siempre tienes que esperar para estar solo y ponerse de rodillas para hablar con Dios. Él está en tu corazón. Habla con Él, pues Él te escucha y está ansioso de que lo determines en todo momento. Deja la costumbre de buscarlo cuando todo está mal. Él está disponible 24/7 y Él quiere que tú le hables, que tú te dirijas a Él en todo tiempo y en todo momento. El versículo 6 dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Bendito sea el nombre de Dios. Guardará tu alma, tu vida. La protección de Dios es eterna, es para siempre. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios eterno. Él te dice, con amor eterno te he guardado. ¿Y cuándo falla? Nunca. Él está ahí. ¿Qué padre te va a, a soltar y a dejar hasta que tú mueras? No. Un padre, si es posible, da la vida por su hijo. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Somos nosotros los que antes nos apartamos de Él. Somos nosotros antes los que dejamos nuestro corazón, lo sacamos de nuestro corazón y nos alejamos de Él. Pero de lo que depende de Dios, Él estará ahí. Ni de día ni de noche te dejará. Esa es tu confianza. Jehová te guardará de todo mal y Él guardará tu alma. Esta es la seguridad con la que usted debe andar. Dios está ahí. Dios está ahí. Dios es fiel. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a ver el caso de otra persona que encontró confianza en Dios en momentos de dificultad.
Otra persona que de verdad puso su confianza y su esperanza en Dios y Dios nunca le dejó. Dios no le falló. ¿Sabes una cosa? Dios no falla. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios no te va a dejar por nada. En el libro de Habacuc, del profeta, en el capítulo 3, en el versículo 17 al 19 dice así: y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Amén y amén. Qué confianza, qué seguridad la de este varón. Mire cómo empieza la oración. Él no dice: gracias Señor por el trabajo, gracias Señor por mis hijos, gracias Señor por la salud, por el dinero, por el carro, por el viaje, por la ropa. No, no, no. Él dice: no hay fruto en la higuera, no hay aceite, pues no hay producto en el olivo, no hay ovejas, no hay vacas. El sustento principal de la economía era la agricultura y la ganadería. Y mire, no hay reclamo. Su oración es: con todo yo me alegraré en el Señor. Imagínate esto. Un hombre que, si mira sus cuentas, pongámonos en tiempo real y en época real para nosotros, las cuentas en rojo, o sea, quiere decir que hay deudas, hay problemas, hay deudas que no se han pagado, hay compromisos que no se han cumplido. Y este hombre se levanta a recordarle a Dios sus circunstancias. No, sencillamente alaba y adora a Dios. Aquí hay algo que tenemos que aprender. Y yo me imagino si un apóstol de los famosos apóstoles de hoy en día está frente a una circunstancia, yo me lo imagino decretando, primero culpando al diablo y segundo decretando, proclamando, echando fuera demonios, espíritu de ruina, espíritu de miseria. Pero este hombre no empieza así. Este hombre tiene una revelación del Espíritu Santo como producto de una comunión cercana e íntima con Dios. Y él sabe que son tiempos que Dios ha permitido con propósitos, que hay planes de Dios en medio de todo esto. Y él sencillamente dice: Señor, yo te alabo y te bendigo, yo te adoro, Señor. Yo confío en ti, Señor, yo creo en ti, yo espero en ti, Señor. Yo sé que algo vas a hacer. ¿Y sabe por qué alaba y adora? Porque él estaba seguro que algo iba a pasar. Algo iba a pasar. Algo iba a suceder en su vida. Algo iba a suceder en su nación, en su ciudad. Dios se iba a manifestar como nunca antes. Entonces, uno se pregunta cómo una persona se puede alegrar ante tanta crisis, ante tanto faltante, ante tanta pobreza, ante tanta ruina, ante tanta escasez. Sencillamente cuando se conoce a Dios. No hay otra respuesta. No hay otra respuesta. Cuando tienes una relación íntima con Dios, óyeme bien, tú tendrás un corazón dispuesto para alabar y adorar a Dios, así no haya nada físicamente o materialmente para decir como un motivo para alabar a Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Esa es la vida nueva. Esa es la vida, verdadera vida de fe. No es que yo oro y confío en que las cosas van a llegar. Es que hay una convicción, es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera, de lo que he creído. Es tanta la certeza y la convicción que hay en su espíritu, en su ser interior, que usted sencillamente alaba. Usted sencillamente adora a Dios. Y sabe que no se trata por lo que yo veo. Y sabe que no se trata por lo que yo estoy experimentando, sino que es Dios. Y usted sabe que Dios tiene el poder para que mañana puedan haber cosas. Dios no bendice a una persona pesimista, eso ya lo sabemos. Y la persona pesimista, ¿cómo se caracteriza? Porque reclama. No es una oración de alabanza y adoración, es una oración de reclamo. Cuando una persona profetiza, proclama o decreta o declara y le da órdenes a Dios, es una manera indirecta de reclamar.
Señor, si tú no lo haces, si tú te dormiste, entonces con estas palabras yo te estoy despertando y te estoy ordenando a que lo hagas. Así no funciona Dios. Y el enemigo ha puesto eso en la iglesia. La iglesia está acostumbrada a proclamar, a decretar. Cuando tú miras los principios y los fundamentos filosóficos y psicológicos de la actitud positiva y todo es el mismo. Es el mismo. Y como ellos mencionan a Dios, pues a la iglesia le ha parecido bien abrazar esto. Y entonces lo ven de esa manera. Pero Dios bendice a un hombre de fe, a una mujer de fe. Y un hombre y una mujer de fe, cuando ve que las cosas no hay y alaban y adoran a Dios, sabe que están diciendo, gracias Señor. Y gracias porque yo creo y confío que tú tienes el poder para cambiarlo. Y si esta situación que tú la quieres prolongar por unos años o más, así será, Señor. Tú no faltarás. Tú no faltarás. Yo espero que la iglesia cristiana que me esté escuchando, los hombres y mujeres, las familias que me estén escuchando, que sean de fe, sepan esperar y confiar en Dios a pesar de. Recuérdelo, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. No se trata, insisto, de decretar y declarar. No se trata de decir, mañana en el nombre de Jesús van a aparecer uvas. Yo declaro que el olivo produce y yo decreto que aparecen ovejas y declaro que de una manera milagrosa aparecen las vacas en los corrales. No se trata de eso. Se trata de ver las circunstancias y saber que Dios está al control, que Él está ahí, que Él es fiel y que es poderoso y yo sigo adelante alegre porque está Dios. Y si Dios está conmigo, todo está bien. Todo estará bien. Y mientras esté Dios, hay esperanza. Todo pasará y puede volver a activarse todo. Ojo, con este pensamiento humanista, mientras hay vida y esperanza, óyeme bien, o mientras haya salud todo está bien, cuidado con eso. Yo cuando oigo hablar a una persona que dice, es que mientras haya salud todo, no, es mientras esté Dios conmigo. O sea, eso quiere decir que entonces si un cristiano se enferma, si un pastor se enferma, entonces se acabó el mundo. No, es mientras esté Dios. ¿Sabes si cuándo se le acaba el mundo a una persona? Cuando Dios lo deja, cuando Dios se aparta. Porque entonces cada día será como una ruleta. Cada día será como una montaña rusa. Usted no sabe qué va a pasar. Pero cuando usted tiene a Dios, cuando usted ha puesto toda su confianza o esperanza en Dios, así no esté la salud, así no esté la provisión, así no estén los recursos, usted estará confiado y tranquilo porque sabe que Dios no lo va a dejar. Pues para el creyente, aún en la muerte hay esperanza. Pues cuando un cristiano muere, él va a un lugar mejor. Y entonces un cristiano podría decir, hasta valió la pena morir. Valió la pena dejarlo todo. Cuando un cristiano muere ya no tiene que preocuparse por pagar ni los servicios, ni los impuestos, ni trabajar, ni largas jornadas, ni horarios nocturnos. No, todo se acaba. Dice la palabra de Dios que cuando un hijo de Dios fallece, parte, entonces viene una vida mejor. Viene una vida de deleite. Y mientras esté Dios, hermano, recuérdelo, por favor, hay esperanza. La esperanza no la da la vida ni la salud, la esperanza la da el Señor. Ya no siento esperanza en mi vida porque tal vez me he despertado o tengo salud. No. Mi esperanza está en Jesús. Ya me desperté hoy, ya estoy vivo. Ya no hay nada por qué preocuparme. Una noche más que... No, su andar, su victoria, su bendición es saber que Dios está con usted. Que el Espíritu de Dios mora en usted, que Jesús vive a través de la persona del Espíritu Santo, que Él se manifiesta, que Él le habla, que Él le sustenta. Así es Dios. Cuando el Espíritu de Dios está en usted, su presencia, su guianza, su palabra, todo lo de Él está en su vida. Si el Señor es por mí, ¿quién contra mí? ¿Qué más da lo que venga? ¿Dios acaso no nos guarda? ¿Acaso Dios no nos ayuda? Claro que sí. Pero
Tal vez para un creyente que se encuentre en medio de la crisis, en medio de una enfermedad o de la pérdida y hasta en la ruina, la diferencia es que no estará solo nunca. Y él vivirá en una esperanza, en una confianza, en una seguridad que Dios le va a dar un vuelco a todo. Él sabe que Dios está ahí. Él sabe que Dios pelea por él. Él sabe que Dios tiene todo el poder para darle la victoria y sacarlo adelante. Entonces, si llega una enfermedad en el creyente, Dios se va a glorificar en medio de esa enfermedad. Y si esta enfermedad lleva a la muerte al cristiano, Dios también es glorificado. Dios también es exaltado. Miren lo que dice Isaías 57, versículo 1 y 2. Perece el justo. ¿Eso qué quiere decir? Que los cristianos también se mueren, los pastores se mueren. En Nueva York hubo pastores santos sirviéndole a Dios con amor y todo, en la pandemia murieron. El COVID les llegó y murieron. Algunos sirviendo al Señor, otros cuidándose, guardándose y todo, cumpliendo con todo. Pero mire la diferencia. El justo muere y no hay quien piense en ello. Y los piadosos también mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Sabe qué pasa en la vida de un cristiano cuando muere? Es sacado de un mundo bajo el dominio y el gobierno de Satanás, bajo el dominio y la manifestación de la aflicción, el dolor, la angustia, porque es que eso es la vida. El apóstol Pablo dijo que la vida era una briega. Ahora mire el versículo 2. Entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. ¿Sabe qué hace Dios cuando saca a un hijo suyo? Sencillamente le acorta la carga, el dolor, la angustia, la aflicción, porque eso forma parte de la vida. Y por sobre todo, el riesgo que se pierda. Porque en medio de este mundo, de tanta tentación, de tanta presión del enemigo, de tanta manifestación, de tanto control del pecado, es muy posible que fallemos. El apóstol Pablo lo dijo: el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces, cuando un justo muere, Dios es exaltado y glorificado. El cristiano que tiene su esperanza en Dios en todo tiempo y por todo alaba a Dios, pues su esperanza está en el Señor y solo en Él. Habacuc dijo: no hay higos, no hay olivos, no hay ovejas, no hay vacas, pero está Dios, pero está Dios. Y yo quiero que hoy te levantes en esa confianza y seguridad. Hay deudas, no hay dinero, no he podido pagar esto, aquello, hay estas necesidades, hay estos compromisos pendientes, pero aquí lo que importa es que esté Dios. Acostúmbrese a no estar sacando continuamente las cuentas de todo lo que se debe. Alguien se ha vuelto también especialista en sacar cuentas de todo lo que he dejado de ganar y de todo lo que he perdido, y lo dicen y lo cuentan y lo repiten y todo, pero nunca dicen: pero en medio de todo está Dios. Y cuando yo he tenido la oportunidad de ministrar a alguien así, me dicen: pastor, ¿y dónde está Dios en esto? Porque es que yo me siento solo, yo siento que Dios no me escucha. Y algunos me buscan y me han pedido oración y todo, y yo veo y siento a veces que es como si me buscaran como un amuleto. Y he visto, he oído de pastores: mire, yo tengo una unción muy especial, dicen algunos pastores, yo tengo una unción muy especial para orar por empresarios quebrados, y Dios me respalda y hace esto. Y otra dice: yo tengo la unción para orar por mujeres que no pueden dar a luz, pero yo oro por esas mujeres y Dios las deja embarazadas y todo. No, la unción es una. Es la fe de cada uno. Es el concepto que tenga de Dios. Es cómo puede ver a Dios, cómo percibe a Dios. Y cuando un hijo percibe a Dios en una dimensión de gloria superior a lo que la gente está acostumbrada, entonces verá el favor de Dios. Habacuc tal vez se podía encontrar bien: ¿cómo estás? Y él tenía que decir: pues las cosas no están tan bien, no hay nada que comer. Entonces tal vez alguien le preguntaba: ¿y entonces qué harás? Dijo: por ahora, alabar a Dios, confiar en Él y esperar en Él. No tengo otra cosa que hacer. El clima no nos ayuda. Las cosechas no se dan, se echan a perder. El clima es inclemente. No hay agua, no hay nada. Todo escasea. Pero lo único que sé es que Dios sí está ahí.
y que el Dios en el cual yo tengo mi confianza tiene el poder para que aún en el sequedal, aún en el desierto, se formen fuentes de agua. Aún en medio del terreno rocoso, si es necesario, que salgan plantas y produzca alimento. Eso es lo único que yo sé, que el Dios Todopoderoso se va a manifestar. Y que si es necesario usar cuervos que vengan de lejos para traer un recurso y ponerlo en nuestra mano, yo sé que Él lo va a hacer. Ese es el Dios que tenemos. Y él estaba seguro y convencido de que Dios le amaba, de que Dios estaba con él, de que Dios lo cuidaba en medio de todo. Y esa es la confianza que quiero yo hoy de parte del Señor que se quede en su vida. Que usted sepa y entienda que Dios está ahí. Iglesia, alabe a Dios cuando no hay motivos para hacerlo. Prepárese, pues pueden llegar días en tu vida en el que no quieres ni siquiera cantar, no quieres orar, no quieres ir a la iglesia o no quieres leer ni siquiera la palabra. Pero en medio de toda esta situación, cobre fuerzas, levántese y adore a Dios, busque de Dios. Porque en medio de todo, Dios sigue siendo bueno y Dios sigue siendo fiel. Confía en Dios aunque no hayan motivos para hacerlo. Y aunque la gente te diga, olvídate de Dios, deja esto, Él ya no está. Entonces tú dirás como Jacob, yo sé que mi Redentor vive. Y es que Job sabía que era un hombre justo a los ojos de Dios. Y la gente le decía, mira, tu buen nombre se vino abajo, tú tienes un pecado oculto, confiésalo. Y él decía, yo sé que mi Redentor vive y que Él me va a levantar. Yo sé que esta circunstancia va a pasar, porque mi Dios fiel, mi Dios amoroso, mi Dios paternal, mi Dios poderoso, Él me va a levantar. Iglesia, vendrán momentos en tu vida que los amigos no estarán, que llamarás al pastor y tal vez te dice, para corto plazo, para el tiempo inmediato, no tenemos agenda. Tal vez más adelante, y tal vez tu padre ya no esté y tú lo eches de menos. Él me aconsejaba, él me hablaba. Y cuando todo esté echado a perder, dice el Señor, quedaos quietos, confiad en mí. Y habrá momentos difíciles, pero Dios sigue siendo Dios y sigue siendo fiel. Dice la palabra, bienaventurado el varón que confía en el Señor. También nos enseña la palabra que no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino que debemos confiar en Dios, descansar en Él, y Él se encargará de todo. Amado Señor, te doy gracias, porque sé que tu palabra no vuelve vacía, y sé que los que escucharon esta palabra necesitaban renovar su fe, renovar su confianza y su esperanza en Dios. A veces, Señor, estudiamos, nos preparamos, tenemos métodos, tenemos coaches, tenemos consejeros económicos, financieros, tenemos estrategas, Señor, y nos olvidamos de ti, de tu consejo, de tu palabra. De verdad, perdónanos, Señor. Pero hoy queremos retomar tu camino. Hoy queremos andar en tu perfecta voluntad. Hoy queremos agradarte. Y es por medio de la fe. Es por medio de confiar, de creer, de esperar. Es por medio de que se vuelva una convicción tan profunda en nosotros de tu poder, Señor, que podamos descansar en ti. Perdónanos cuando hemos querido manipularte y decirte, Señor, como Naamán, espero que lo hagas de esta manera. Y Señor, tú tienes los métodos más simples, más prácticos que podemos pensar. Oh, mi alma te alaba y te bendice, Señor. Fortalece a tu pueblo, Señor, y ayúdalo a seguir adelante en medio de la circunstancia, en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de los procesos y aún en medio del desierto. En el nombre de Jesús, confiamos y descansamos en ti. Amén y amén.